¡Qué pasión! El siguiente video podría criticar o alabar a una temporada de tu agrado o desagrado. Se recomienda discreción. ¡No! Toda serie tiene un inicio. A veces es muy bueno, a veces es muy X y otras veces no sabemos cómo definirlo. Pues ese es el curioso caso de la primera temporada de Los Simpson. Una peculiaridad de esta icónica serie es que cuando hablamos de sus capítulos clásicos y también de los más memorables, se suele descartar a la gran mayoría de los capítulos de la primera temporada, sino que a todos ellos. Incluso me atrevería a decir que hay fans de la serie que desconocen o ignoran la existencia de varios capítulos pertenecientes a dicha temporada. Y es que si bien es la temporada que lo inició todo, se trata de una muy diferente a lo que tiempo después se iría manejando, incluso haciendo que la primera temporada y el resto de la serie parezcan dos programas distintos, presentando tramas más serias y manejando un humor muy pausado, casi inteligente, lo que ha derivado que muchos clasifiquen a la primera temporada como la más aburrida de la serie. El propósito de este video es analizar la temporada en su totalidad en base a varias categorías, y con ello determinar si realmente merece la reputación que se le ha dado o se trata de quizás la temporada más infravalorada de la serie. Ahora, sin más relleno cremosito, hoy toca ponerse en modo crítico castroso y es hora de responder a la pregunta: ¿la primera temporada de Los Simpson es la más aburrida de la serie o acaso será una joya incomprendida? Toda temporada es tan buena como lo son sus capítulos, y si en algo se puede defender la primera temporada, es que sus capítulos realmente son muy buenos, y creo que uno de los grandes aciertos fue que solo tuviera 13, ya que permitió que hubiera un buen desarrollo de ideas y que cada personaje tuviera su capítulo sin que se sienta que abusen de más de alguno. Todos los capítulos de la primera temporada tienen en sí una trama simple, la cual se lleva la mayoría del capítulo. Es decir, en esta temporada no hay tramas secundarias como tal. Claramente uno o dos capítulos tienen una mini historia alterna, pero a diferencia de posteriores temporadas, esta mini historia está bien conectada con la principal, por lo que a pesar de que en un capítulo veamos una Lisa deprimida seguido de Homero y Bart con un videojuego, todo tiene un propósito y te obliga de cierta manera a mantener la atención durante los 22 minutos del episodio. Otra cosa que se debe destacar sobre este aspecto es que a diferencia de la gran mayoría de las temporadas de la serie, los capítulos de la primera tienen un mensaje claro que desean comunicar al espectador, por lo que la trama no divaga en pequeñeces y se centra en la historia principal. Y eso, bien que mal, le gana un punto favorable. Y aunque lo que he ido diciendo sirve para poner una idea de cómo es la temporada, en los siguientes puntos veremos varios problemas, los que incluso hacen que una calidad narrativa se hunda por sí sola. Lo he dicho en videos pasados y lo diré ahora: las tramas de la primera temporada son serias, bastante serias. Y lo que hoy muchas veces se resuelve con un guionazo o una buena o mala broma final, en su momento era resuelto con una construcción más detallada. Y si bien, como mencioné en el punto anterior, eso debe reconocerse, digamos las cosas como son. Los Simpson son una serie de comedia, por lo que aunque tengas una buena historia y un buen desarrollo de personajes, eso no te sirve de mucho si no logras el objetivo de la comedia: divertir. Yo, que he visto la primera temporada varias veces, puedo afirmar sin problema que el aspecto más débil es el humor, y no porque no lo tenga, sino que este es más pausado, visual y hasta cierto punto más sutil e inteligente. Es decir, en esta temporada no verás a Homero decir que la televisión lo respeta para luego prenderla y un tipo le diga que es estúpido. Como tal, no recuerdo un solo momento en el que me estuviera riendo a carcajadas, siendo mi chiste favorito el de Homero llevando una piedra para suicidarse para darse cuenta de que ya había una ahí, y fue más una risa por la ocurrencia y no tanto porque resultara ser algo muy gracioso. Aunque lo lógico es pensar que no es tan graciosa porque se trata de un humor de la época, considero que no se puede defender del todo con ese argumento, especialmente si la comparas con varias comedias estrenadas por los mismos años. Y es fácil notar que a pesar de la época se podía tener un humor muy elaborado y una historia bien cuidada. Creo firmemente que esta forma de manejar la comedia
fue para darle prioridad a las historias. Por decir, en el capítulo de Momento de Decisión, donde Marge piensa en dejar a Homero, efectivamente la ausencia de chistes hace que la decisión de Marge se sienta importante, por lo que aunque no hay muchos chistes, tampoco puede decirse que es una completa equivocación. Pero siendo una serie de comedia, que la temporada te ayude más a reflexionar sobre tu vida que para hacerte reír, pues no la hace tan recomendable. Y si a eso le sumas el ritmo lento y el tono dramático, realmente si no tienes la paciencia suficiente o eres de esos que prefieren el humor por encima de las otras cosas, muchos de los capítulos de esta temporada te aburrirán de una manera brutal. Por ello, evaluando el humor, aunque no se trate de una temporada ausente de él, sí podemos decir que es de las más débiles en este aspecto, y eso le da un punto negativo. Como dije en el punto anterior, esta temporada deja el humor de lado para darle prioridad a la historia, pero también le da prioridad a los personajes. Considero que de todas las temporadas, esta es la única en la que he visto que los personajes evolucionan de cierta forma en todos los capítulos. Y aunque se maneja un formato episódico, el uso de diferentes tramas y cuidado de que los personajes no caigan en lo mismo, incluso da la ilusión de que la familia amarilla aprendió algo en su aventura pasada. Igual y tampoco esperan una super evolución, pero dentro de lo que cabe puede decirse que lo más cercano a que los personajes crezcan emocionalmente puede encontrarse en esta temporada. En términos de personajes, esta temporada da mucho protagonismo a Homero y Bart, permitiendo explorar varias cosas de la vida adulta y de la niñez, con una reflexión y decisiones creativas que mostraban que aunque eran personajes tontos, aún así podían ser mejores. Incluso Marge tuvo momentos muy interesantes, mostrando su faceta más dolida en cuanto a su para ese entonces ya complicado matrimonio, por lo que tenemos una temporada en la que no es difícil empatizar con la de pelo azul, y eso sí que es raro. Sin embargo, algo muy peculiar es que tanto Marge como Lisa se sienten como personajes meramente secundarios, con un capítulo para cada una como protagonista y con el resto solo contando con participaciones limitadas. Y Maggie ni se diga, en esta temporada solo es ruido de fondo, lo cual si eres fan de ellas puede parecerte muy malo y hasta bastante repelente, dado que estamos hablando de un 85% de Bart y Homero y un 15% para Marge y Lisa. Aunque bueno, si no te agradan estos personajes, hasta lo ves como un lujo. Pero para mí, que me hubiera gustado ver más de esa Lisa más infantil y tierna y menos listilla, me es difícil disfrutar esa parte de la temporada. Y hablando de Lisa, si te gusta su personalidad más moderna, es decir, su actitud más conocida como activista, genio y bienhechora, no estarás del todo satisfecho, puesto que su personaje está más enfocado en ser una niña inocente sin nada más que agregar. Y a diferencia de Marge, Lisa no brilla en ningún momento, ni siquiera en su propio capítulo. Pero aún así, tampoco diría que es necesariamente una buena temporada para Marge, por lo que en realidad puede decirse que esta temporada brilla por la ausencia de relevancia de estos personajes, lo que nos deja con Homero y Bart. Pero aún así, no es como si eso fuese un plus, más aún cuando te das cuenta que las versiones de Bart y Homero que verás aquí, al igual que con Lisa, no son las mejores versiones de estos personajes. Y aunque parece que crecen y evolucionan, lo cual se debe reconocer, también da una sensación de que en muchos momentos son innecesariamente dramáticos. Usando de ejemplo a mi personaje favorito, en esta temporada Bart no es buena onda, ni ese niño chido que tanto agrada, sino que es un niño bastante ñoño e infantil, por lo que efectivamente hay una mejor construcción de personajes, pero aún así no logra ser suficiente gancho para ver estos capítulos donde además tampoco veremos las mejores versiones de los personajes más geniales. Y esto le da un punto desfavorable. El primer y el último capítulo son los más importantes. Uno es para llamar la atención y el otro es para dejar con ganas de más. La serie como tal, con su formato episódico, no suele darle mucha importancia a este aspecto, pero poco a poco fueron encontrando una fórmula en la cual tanto el primer episodio como el último logran tener ese algo que funciona, aunque muchas veces no le sale, y esta es una de esas.
Por lo que si bien creo que el último capítulo de la primera temporada es muy entretenido y con un ritmo que no se repitió en capítulos previos, el primer capítulo de Los Simpson, que bien podemos considerar una reliquia o una joya por sí sola, es realmente un capítulo muy aburrido. Demasiado dramático en realidad. Básicamente, una serie de sucesos malos, sin humor, o esa chispa que por lo menos tienen los dos capítulos que le siguieron, La Odisea de Homero y Bart el Genio. A criterio personal, el primer capítulo no introduce bien a los personajes y tiene tanto un inicio como un final bastante lento. Un capítulo que solo es recomendable por la anécdota y por todo lo que trajo después. Por lo que con un capítulo de final de temporada bueno, que además influyó en capítulos posteriores, y un inicio con poco ritmo y en general poca sustancia Simpson, eso da un punto bueno y uno malo. Uno de los aspectos más importantes de la serie son los personajes secundarios, y he de admitir que con 13 capítulos, la primera temporada lo llevó de una manera excelente. No salieron todos, ni tampoco hubo demasiados debuts en cuanto a la inmensa galería de los habitantes de Springfield, pero de los que llegaron a salir, todos tuvieron participaciones realmente disfrutables. Y es agradable ver a los personajes secundarios con un propósito, haciendo que su aparición tenga sentido, y no parezca tanto una necesidad o obligación del guión o de la serie en sí, ya saben, de utilizarlos por el simple hecho de que existen. Esta temporada tiene excelentes participaciones de Bob Patiño, Nelson, Krusty, el director Skinner y del señor Burns, participaciones que son joyas por sí solas. Además, no se sobreutilizó a ninguno de estos personajes, teniendo breves apariciones entre capítulos y uno en la que la atención estaba parcialmente dirigida hacia ellos. Aunque siento que la temporada no introduce del todo bien a la familia principal, sí se puede decir que mostró de gran manera los orígenes de los otros personajes. Con esta temporada podemos entender por qué Bob Patiño odia a Bart, por qué Lisa siente un gran apego a encías sangrantes, por qué Homero le tiene mucho respeto a Burns, por qué Krusty tiene un vínculo con Bart, entre otros ejemplos. Por lo que con una gran temporada para los personajes secundarios, no me queda más que dar un punto favorable. Aunque no me parece que sea la mejor temporada de cada personaje a nivel individual, la serie se llama Los Simpson. Y no temo decir que esta es de lejos la mejor temporada de Los Simpson como familia. Y es que en posteriores temporadas se iniciaría mucho esta tendencia a que los miembros de la familia sean enemigos de sus propios familiares. Entre ellos, pues, por decir, Homero como antagonista de Bart y viceversa. Y lo mismo con Marge y Lisa. Y es bastante agradable ver una versión de la familia que en la mayoría de capítulos actúa como lo que es, una familia. En la primera temporada, a lo largo de diversos capítulos veremos cómo Bart y Lisa se pueden apoyar en sus padres emocionalmente, existiendo confianza entre ellos. Homer y Marge tienen problemas en su matrimonio, pero siempre intentan resolverlo hablando o admitiendo sus errores con dignidad, y no quejándose el uno del otro a cada rato. Incluso Bart y Lisa se llevan como hermanos, y no como enemigos, divirtiéndose y aunque se critiquen y molesten, a fin de cuentas muestran un claro cariño el uno por el otro. E incluso si la familia más cercana falla, siempre pueden contar con el abuelo, a quien no desprecian visitar y tienen en alta estima. Probablemente me escuchan y piensan que esto es muy ñoño, y vaya que lo es. Pero créanme cuando les digo que después de ver a esta icónica familia pelear por cualquier babosada, es grato ver una temporada donde a pesar de sus claros defectos, cada uno se aprecia a su manera, y pueden confiar los unos en los otros sin mayor problema. Por lo que siendo tal vez la única temporada en la que la familia actúa como familia la mayor parte del tiempo, le doy el último punto favorable. Con 4 puntos para joya y 3 para aburrida, podemos determinar que la primera temporada de Los Simpson es aburrida. Y en realidad no es algo tan recomendable. Aún con eso, tiene sus puntos a favor que la vuelven de cierta manera una joya incomprendida. Porque sí, es una temporada con un humor muy intrascendente, pero es en los otros detalles donde esta temporada muestra su verdadero valor. Y es que si bien he de admitir que en términos generales puede ser muy aburrida, en especial si la comparas con las posteriores temporadas, yo recomendaría ver esta temporada como lo que es, la primera.
Una vez dejando los juicios de lado y obviando la información que ya conoces, resulta una grata experiencia ver esta temporada en su totalidad. Introduce muchos conceptos que se irían retomando con el tiempo y muestra una versión más realista de la familia, con versiones hasta cierto punto más inocentes y adorables de los niños y aspectos más comprensibles para los adultos de la familia, incluso teniendo un pequeño toque de no saber qué puede pasar al descartar las soluciones simples y convenientes que hoy en día parecen obligatorias. Por lo que sí, la primera temporada de Los Simpson es aburrida, descolorida, incluso no diría que es el mejor inicio para alguien que nunca ha visto la serie. Pero si eres un fan, recomiendo ver esta temporada por la anécdota y por ver todo lo que fue de esta serie tan icónica en un inicio. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Sé que no analicé cosas como la animación, pero estamos hablando de una temporada estrenada en el 89. No puedo ser muy exigente en ese aspecto. Me conformo con que se vea fluida y hasta cierto punto lo lograron. Pero esa es mi opinión. Y ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Qué piensas de la primera temporada? ¿Una joya o simplemente aburrida? Dale like si al menos te entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Suscríbete para más análisis sobrepensados. Dime Perinois. Y ¡ay, nos vientos!